Un Boeing 747 está acelerando por una pista mojada y con neblina. Un tifón se está acercando al aeropuerto y los pilotos están luchando por mantener el avión en la línea central bajo vientos con fuerza de vendaval. De repente, entre la neblina y para horror suyo, comienzan a ver los contornos de barreras, hoyos y equipo de construcción. ¿Cómo es esto posible? Mantente atento. La historia del vuelo 006 de Singapore Airlines es realmente incómoda de contar como piloto. La razón de esto es porque muestra que incluso pilotos muy bien entrenados y competentes pueden cometer errores muy humanos debido a circunstancias muy mundanas. Si no detectan eso, incluso la más mínima pérdida de conciencia situacional puede llevar a consecuencias realmente horribles. En la tarde del 30 de octubre del año 2000, una tripulación compuesta por 3 pilotos se reunió con sus 17 compañeros de tripulación de cabina para repasar juntos el primer tramo de una rotación de larga distancia de 4 tramos. Los vuelos los llevarían desde Singapur, que era su base de operaciones, hacia Taipei, en Taiwán. Eso sí, hay 2 aeropuertos que sirven a la ciudad de Taipei. En este video me referiré al Aeropuerto Internacional de Taoyuan como Taipei, ya que maneja la mayoría de los vuelos internacionales. Y luego, desde Taipei, volarían hacia Los Ángeles en Estados Unidos, y después regresarían a Taipei y finalmente de vuelta a casa en Singapur. La aeronave que iban a volar era una de las más modernas de Singapore Airlines, un Boeing 747-400 de 3 años y medio que, según su bitácora técnica, estaba en perfectas condiciones. El capitán tenía 41 años, con 11.235 horas de vuelo totales y poco más de 2.000 horas en el Boeing 747-400. Era conocido como un piloto competente y diligente y, en los 30 días previos al vuelo del accidente, había volado alrededor de 79 horas, lo cual era quizá bastante, pero reportó que se sentía bien descansado antes de este primer vuelo. Lo acompañaba un primer oficial de 37 años que se había unido a Singapore Airlines como cadete en 1994 y, antes de eso, había trabajado para el ejército de Singapur. El primer oficial tenía 2.442 horas de tiempo total de vuelo y poco más de 550 en el Boeing 747-400. Y en su formación se dejó constancia de que era un piloto entre promedio y por encima del promedio en todos los aspectos revisados. También informó que se sentía bien descansado antes de los vuelos. El último miembro de la tripulación de vuelo era un piloto de relevo de 37 años, con 5.508 horas de tiempo total y poco más de 4.500 horas en el Boeing 747, lo que lo convertía en realidad en el más experimentado de estos 3 pilotos en este tipo de avión en particular. Su historial de entrenamiento también mostraba que era un piloto por encima del promedio en todas las áreas evaluadas y, en general, esta es una tripulación de vuelo muy experimentada y competente. Cuando se conocieron por primera vez, los pilotos se llevaron muy bien de inmediato y comenzaron a hablar sobre su documentación de planificación previa al vuelo. Todos ellos habían visto en las noticias que se esperaba que el tifón Changsan se acercara a Taipei más tarde, en la noche del día siguiente, cuando se suponía que debían salir hacia Los Ángeles. Esto podría significar vientos muy fuertes, lluvias intensas y poca visibilidad. Pero el capitán también notó que la hora estimada de llegada del tifón a Taipei era después de su hora programada de salida hacia Los Ángeles. Así que tenía bastante confianza en su capacidad para salir al día siguiente. Los pilotos también vieron en la documentación previa al vuelo que la pista 05 derecha en Taipei había sido cerrada debido a obras en la parte central, pero una gran parte de la sección, tanto al principio como al final, todavía se estaba utilizando como calle de rodaje. Esto realmente no tenía importancia para los pilotos, porque la pista 05 derecha era una pista mucho más corta que se usaba principalmente para llegadas visuales, y por eso nunca era utilizada por el Boeing 747. Sin embargo, sí podía usarse como calle de rodaje, así que tomaron nota de eso. Después de que los pilotos terminaron de revisar toda su documentación, fueron a dar instrucciones a la tripulación de cabina y luego se dirigieron hacia la aeronave. El capitán decidió que él sería el piloto a los mandos para ese primer vuelo de Singapur a Taipei. Se despacharon con normalidad, hicieron el pushback y luego comenzaron a rodar siguiendo los procedimientos habituales en Singapur. Eso significaba que, una vez que recibieron la autorización de rodaje, verificaron la ruta de rodaje que habían revisado previamente en su carta y luego comenzaron a seguir las luces verdes de la línea central de rodaje hacia la pista designada. Estas luces de la línea de rodaje eran controladas por el control de tránsito aéreo en Singapur, lo que significa que solo la ruta que la aeronave había recibido estaba realmente iluminada. Todas las demás luces de la línea de rodaje estaban apagadas.
Esto proporcionaba el menor riesgo posible de confusión durante el rodaje y era el tipo de guía que los pilotos estaban acostumbrados a recibir y seguir. Es importante recordar esto cuando veamos lo que está a punto de suceder al día siguiente. El vuelo hacia Taipei se realizó sin incidentes, pero cuando empezaron a recibir la información meteorológica para la aproximación, se dieron cuenta de que el tifón ya comenzaba a afectar los vientos. El capitán tuvo que luchar con vientos cruzados bastante fuertes durante su aproximación a Taipei, pero lo manejó muy bien, aterrizaron y luego rodaron hasta su posición Bravo 5 en Taipei. Normalmente reciben esa posición y eso significaba que tendrían una ruta de rodaje bastante corta hacia la pista 06, que era la pista que normalmente usaban para la salida desde Taipei. Al día siguiente, la tripulación se reunió a las 21:53 para comenzar a prepararse para el vuelo hacia Los Ángeles. Vieron que el clima afuera ahora era realmente malo, con vientos fuertes y racheados, lluvia intensa y poca visibilidad. Y también vieron que el NOTAM sobre los trabajos en la pista seguía vigente en la pista 05 derecha. Bajaron al avión, comenzaron a prepararlo para la salida y, una vez que estuvieron listos, empezaron a embarcar a los 159 pasajeros que iban rumbo a Los Ángeles. Una vez que los pilotos estuvieron en la cabina y comenzaron a revisar el clima de nuevo, el capitán sugirió a los otros pilotos que tal vez deberían usar la pista 05 izquierda en lugar de la pista 06. La razón detrás de esto era que la pista 05 izquierda era una pista de categoría 2, lo que significaba que tenían un mínimo de despegue más bajo y además era más ancha y larga, algo que podrían necesitar para mejorar su rendimiento de despegue. Especialmente si resultaba que la pista estaba contaminada con agua estancada. Los otros dos pilotos estuvieron de acuerdo con esto, y esa era una decisión perfectamente razonable. La única desventaja de esto era que ahora iban a usar una pista para la salida que ninguno de ellos había utilizado realmente en los últimos 2 o 3 años, y además incluía una ruta de rodaje un poco más complicada. Esta nueva ruta de rodaje a la que se dirigía el capitán también podía verse afectada por los trabajos en la pista que se estaban realizando en la pista 05 derecha, así que, una vez más, la tripulación estaba revisando dónde estaban ocurriendo esos trabajos y cómo iban a manejarlo en cuanto al rodaje. El capitán también le pidió entonces al piloto de relevo si podía ayudarles calculando los valores de viento cruzado mientras rodaban hacia la pista para asegurarse de que seguían dentro de los límites legales para despegar. En ese momento no había un rol definido para el piloto de relevo durante el despegue o el aterrizaje. La única razón por la que estaba ahí era para actuar como un piloto extra y así poder permitir descansos adicionales durante el largo vuelo hacia Los Ángeles. Por supuesto, el piloto de relevo estuvo de acuerdo con eso y comenzó a revisar el ATIS. Y en ese momento el viento era de 0,20 grados, 36 nudos con ráfagas de hasta 52 nudos. Calculó que el viento cruzado era de aproximadamente 26 nudos, muy cerca del máximo de 30 nudos que Singapore Airlines les permitía utilizar. Una vez que terminó de calcular esto, el piloto de relevo compartió los valores con sus colegas y luego se ofreció para salir y hacer la inspección exterior, la inspección previa al vuelo antes del despegue. El capitán estuvo de acuerdo, el piloto de relevo salió y cuando regresó a la cabina después de eso, sus zapatos estaban completamente empapados por el agua estancada en la plataforma. Tuvo que pedir permiso para quitarse los zapatos y simplemente sentarse y volar en calcetines. Y también notó que el personal de catering tenía dificultades para cargar el servicio debido a los muy fuertes vientos. Lo cierto es que no compartió con sus colegas cuánta agua había visto en la plataforma, porque pensó que estaban ocupados en ese momento, pero si lo hubiera hecho, existe la posibilidad de que eso hubiera provocado otra conversación en la cabina de vuelo, una en la que se comentase si, con esa cantidad de agua estancada en la plataforma, la pista también podría estar contaminada. Y eso es importante porque si la pista tiene más de 3 milímetros de agua estancada, se considera contaminada, y eso conlleva muchas penalizaciones de rendimiento. Pero también, de manera crucial, el límite de viento cruzado baja de los 30 nudos estipulados a 15 nudos, haciendo que quizá fuera imposible despegar. Pero ese debate no tuvo lugar. En cambio, los pilotos continuaron preparando la aeronave para la salida. La tripulación copió entonces la información más reciente del ATIS, la información meteorológica, y eso solo confirmó que el clima era realmente malo, con lluvia intensa y procedimientos de baja visibilidad en uso. Y que la pista 05 derecha estaba cerrada entre November 4 y November 5 debido a trabajos en la pista. Habiendo recibido esa información más reciente y la cantidad de viento cruzado que iban a tener, el capitán decidió que él sería el piloto a los mandos para el despegue.
Luego le daría la aproximación y el aterrizaje al primer oficial, y el primer oficial estaba más que feliz de ceder este despegue al capitán. Durante esta última parte de la preparación de la cabina, hay una conversación entre los miembros de la tripulación de vuelo sobre el hecho de que el tifón se está acercando cada vez más, y es probable que mientras más esperen, peor será el clima. Pero dicho esto, no hay prisa en la cabina. En cambio, el capitán menciona en varias ocasiones que deberían ir más despacio y asegurarse de hacer todo minuciosamente debido a las malas condiciones. Cuando el capitán comienza su briefing de salida, empieza describiendo la ruta de rodaje anticipada. Y piensa que la aeronave va a retroceder desde Bravo 5 y luego se dirigirá hacia el este, hacia el East Cross. Va a rodar hasta la pista 05 derecha, dirigirse hacia November 7, luego incorporarse a la calle de rodaje November Papa, continuar todo el trayecto por November Papa, después girar a la derecha en November 1 y finalmente rodar hasta la posición de espera para la pista 05 izquierda. Esto significaba que, una vez más, necesitaba señalar los trabajos en la pista que estaban teniendo lugar en la pista 05 derecha, porque esa era la razón por la que no podía continuar y rodar por la pista 05 derecha hasta llegar a November 1. Una vez que terminaron el briefing, la tripulación solicitó su autorización de salida al controlador aéreo y luego completaron su preparación final en la cabina de vuelo. A las 23:06, el vuelo 006 de Singapore Airlines hizo el pushback desde Bravo 5, pero retrocedieron mirando hacia el oeste en lugar de hacia el este como esperaban. Una vez que los 4 motores se encendieron con éxito y la lista de verificación previa al rodaje estuvo completa, el primer oficial solicitó autorización para rodar. Y la autorización de rodaje que recibieron fue: Singapur 006, ruede a la pista 06, corrijo, pista 05 izquierda, vía Sierra-Sierra, West Cross y November Papa. El primer oficial al principio no terminó de entenderlo, porque era muy diferente a la ruta de rodaje que él anticipaba y que el capitán había explicado. Así que le pidió que lo repitiera y en el segundo intento lo entendió correctamente y lo repitió. La tripulación revisó entonces esta nueva autorización de rodaje, que siendo justos era un poco más corta de lo que habían repasado originalmente, y comenzaron a rodar para la salida. Mientras la aeronave comenzaba a rodar, el capitán comentó: «Uy, aquí se necesita mucho trabajo con el timón de dirección». Y el piloto de relevo respondió desde atrás: «Viento cruzado está entrando. Cuanto más nos demoremos, peor se va a poner». Y a eso el capitán respondió: «Peor si salimos, si no, no despegues». Y luego continuó con: voy a ir despacio aquí porque de lo contrario vamos a patinar». Lo que probablemente quiso decir el piloto de relevo con esto fue que el tifón ya se estaba acercando, y con eso vendrían vientos aún más fuertes y más lluvia. Pero esto no significaba que hubiera una sensación de prisa en la cabina. Al contrario, el capitán indicó de hecho que sabía que existía la posibilidad de que, si los vientos empeoraban, tal vez no podrían despegar en absoluto. Y lo que el capitán quiso decir cuando hablaba de que se necesitaba mucho trabajo con el timón de dirección es el hecho de que cuando estás rodando un avión con vientos muy fuertes, ese viento golpeará el estabilizador vertical y el timón de dirección, que son como una vela gigante. Y lo que hace es que va a crear una fuerza y un momento alrededor del eje de guiñada, haciendo que el avión quiera orientarse hacia el viento como una veleta. Y el capitán que está rodando el avión necesita contrarrestar esto usando el mando de dirección o el timón de dirección para mantener la línea central. Y esto puede volverse realmente complicado mientras más viento haya. Así que es muy probable que el capitán estuviese en ese momento muy concentrado en mantener este avión sobre las luces del eje mientras rodaba hacia la pista. Mientras el avión continúa por la calle de rodaje, la visibilidad exterior es de solo 400 a 500 metros y está lloviendo a cántaros. En ese tipo de condiciones de visibilidad, es probable que el capitán se esté enfocando principalmente en las luces verdes del eje de la calle de rodaje. Como estaba explicando antes, en Singapur, las luces verdes de la línea de rodaje solo se iluminan en la ruta exacta por la que van a rodar, pero en Taipei es un poco diferente. En Taipei, todas las luces verdes de la línea de rodaje están encendidas al mismo tiempo. Y depende de la tripulación de cabina saber qué giros deben hacer, porque todos los giros están iluminados. Y esta no era la única diferencia entre Singapur y Taipei. En el informe del accidente se señaló que Taipei tampoco estaba a la altura en algunas otras partes de la iluminación, incluyendo las luces intermitentes, las luces de entrada a pista, que no estaban presentes en el punto de espera de la pista 05 izquierda. Y además, de manera crucial, no tenían activo ningún radar de superficie.
La instalación de radar de superficie había sido solicitada por el aeropuerto, pero debido a restricciones presupuestarias no se había implementado. Esto significaba que el control de tráfico aéreo no podía ver esta aeronave una vez que pasaba a más de 500 metros de ellos. Pero la tripulación de vuelo, de manera crucial, no sabía esto. Pensaban que el control de tráfico aéreo podía verlos mientras rodaban por las calles de rodaje. Mientras rodaban hacia la pista, la tripulación seleccionó Flaps 20 y comenzó a repasar la lista de verificación previa al despegue. El capitán le pidió al piloto de relevo que verificara el ATIS, el clima, para asegurarse de que todavía estuvieran dentro de los límites de viento cruzado. El piloto de relevo lo hizo y calculó que el viento cruzado era de aproximadamente 28 nudos. El ATIS no mencionaba nada sobre el estado de la pista, si estaba contaminada con agua estancada o no. Y los pilotos asumieron, ya que no se mencionaba nada en el ATIS, que la pista probablemente solo estaba mojada. El problema aquí es que mientras algunos aeropuertos tienen el equipo para salir y medir con precisión la cantidad de agua en la pista, otros aeropuertos no lo tienen. Y por este motivo no lo reportan. Así que entonces depende de los pilotos de las aeronaves que llegan o salen reportar que pueden ver agua estancada en la pista para que eso se publique en el ATIS. O, como hacen la mayoría de las aerolíneas, revisarán el tipo de precipitación. Así que, por ejemplo, si hay lluvia intensa y la pista no tiene ranuras, asumirán que la pista está contaminada y trabajarán en base a eso. Pero Singapore Airlines no hizo eso. Necesitaban un informe físico real del controlador aéreo sobre la pista contaminada para empezar a aplicar los datos de pista contaminada. Y es probable que por eso ni siquiera se hablase de esto en la cabina, ya que ahora estaban rodando hacia la pista. Aunque otras aerolíneas ya habían aplicado estos datos de pista contaminada a sus cálculos de salida más temprano ese día, es probable que, con ese tipo de lluvia tan intensa, la pista estuviera contaminada con un poco de agua estancada. Y si hubieran usado esos datos en su lugar, entonces habrían tenido una capacidad máxima de viento cruzado de 15 nudos, como mencioné antes, y no habrían podido despegar. A las 23:14, la aeronave se estaba acercando a la intersección con la calle de rodaje November Papa, donde debían girar a la izquierda. Fueron transferidos del controlador de tierra al controlador de torre, y el primer oficial llamó a la torre y recibió el siguiente mensaje. Singapur 006, buenas noches, continúe y deténgase antes de la pista 05 izquierda. Ahora bien, no se menciona nada al respecto en el informe final, pero al leerlo, la verdad es que me impactó bastante a nivel personal. Porque en términos generales, cada vez que recibimos una autorización hacia un punto de espera que requiere que crucemos una pista activa o inactiva, esa información siempre se incluye en la autorización. Así que yo habría esperado que recibieran una autorización más como Singapur 006, buenas noches. Continúe rodando vía November Papa, gire a la derecha en November 1, cruce la pista 05 derecha, deténgase antes de la pista 05 izquierda. Porque eso habría incluido todas las diferentes partes por las que necesitaban rodar, y también habría mejorado su conciencia situacional general, y el hecho de que necesitaban cruzar una pista para llegar a la otra, pero eso no se mencionó, solo recibieron esa autorización que les indicó rodar hasta la posición de espera de la pista 05 izquierda. Ahora bien, si alguno de los pilotos hubiera mirado hacia la derecha mientras giraban a la izquierda en November Papa, habrían visto la zona de trabajos de la pista 05 derecha. Cierto, no se estaban realizando trabajos durante el momento en que esto ocurrió, pero los trabajadores habían dejado un par de aplanadoras de vapor, un par de excavadoras y otros equipos. Toda la zona estaba cerrada con barreras de concreto tipo jersey, con luces rojas de obstáculo alimentadas por batería en la parte superior. Deberían haber estado cerradas con algún tipo de barreras de material más frágil, pero debido a los vientos extremos, el aeropuerto aceptó colocar esas barreras de concreto ahí en su lugar, porque eso representaría menos riesgo de que cosas fueran arrastradas de esta pista hacia la pista activa, la pista 05 izquierda. Ahora, también quiero mencionar aquí que la razón por la que había trabajos en tierra en la pista 05 derecha era porque esa pista estaba siendo convertida en una calle de rodaje permanente. Por ese motivo se habían instalado luces verdes del eje de la calle de rodaje a lo largo de toda la pista 05 derecha y no había cruces ni ninguna indicación de pista cerrada en ninguno de los umbrales. Y eso era porque parte de la pista todavía se estaba utilizando como calle de rodaje. De vuelta en la cabina, el primer oficial le dice al capitán que la siguiente es November 1 y el capitán responde con «Segunda, ¿verdad?» Y el primer oficial responde «La segunda a la derecha, sí, así es».
Esto muestra que en este punto, el capitán era muy consciente de dónde se encontraba en el aeródromo, sabía exactamente por dónde estaba rodando. A las 23:14 con 58 segundos, el capitán le dice al primer oficial que informe que están listos para la salida. El primer oficial lo hace y la torre responde con Singapur 006, pista 05 izquierda, entre en pista y mantenga posición. Esto fue seguido casi de inmediato por Singapur 006, pista 05 izquierda, viento en superficie, 0,20 grados a 28, rachas de 50, autorizado para despegar. El primer oficial respondió a esto. La autorización fue emitida justo cuando la aeronave se acercaba al final de November Papa, a punto de girar a la derecha hacia November 1. Y existe la posibilidad de que el capitán, quien pensaba que el controlador aéreo podía verlos en su pantalla de radar, haya emitido la autorización de despegue porque vio que la aeronave estaba cerca del umbral de la pista de salida. A las 23:15 con 48 segundos, los pilotos han completado la lista de verificación antes del despegue. El primer oficial dice, «Bien, aquí tengo las luces verdes», y el capitán responde, «Está muy resbaladizo, voy a reducir la velocidad un poco, giro lento aquí». La aeronave inicia un giro continuo a la derecha desde November Papa hacia November 1, donde deberían continuar recto unos cientos de metros hasta llegar a la posición de espera para la pista 05 izquierda y luego alinearse con la pista 05 izquierda. Pero en lugar de hacer eso, la aeronave continúa su giro a la derecha y comienza a alinearse con la pista 05 derecha en su lugar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay muchas razones por las que los humanos cometemos errores, pero en este caso probablemente fue una combinación de algunos factores muy desafortunados. El capitán, que está teniendo dificultades para rodar su enorme aeronave con los fuertes vientos cruzados, probablemente está concentrándose mucho en las luces verdes de la línea de rodaje que puede ver. Y como recuerdas, en Singapur esas luces verdes de la línea de rodaje solo lo llevarían por la ruta correcta de rodaje. Pero como mencioné, en Taipei todas las líneas de rodaje están iluminadas por igual. Pero hay una pequeña diferencia, porque cuando una línea de rodaje hace una curva, hay un espacio más pequeño entre cada una de las luces. Eso significaba que, mientras la aeronave estaba haciendo el giro a la derecha, solo había aproximadamente 7,5 metros entre cada luz en el giro hacia la pista 05 derecha, que en ese momento se estaba utilizando como calle de rodaje. Pero en la línea recta que la aeronave debería haber seguido, solo había 4 luces verdes en toda la distancia sobre la pista, cuando debería haber habido 16 luces. Y se descubrió que la primera luz en esa línea recta probablemente no estaba funcionando en el momento del accidente, y la segunda luz después de esa sí funcionaba, pero con una intensidad muy baja. ¿Y recuerdas que las luces wigwag, las luces de guardia de pista que se suponía debían indicar dónde se encuentra el punto de espera para la pista activa, tampoco estaban instaladas? Esa era otra red flag que no estaba disponible para la tripulación. Y todo esto en conjunto significó que el capitán, que estaba rodando bajo una lluvia torrencial y vientos racheados, concentrándose en seguir las luces verdes frente a él, vio una línea clara de luces verdes que lo guiaban hacia la derecha, mucho más llamativas que la línea que lo llevaba de frente. Y también vio las marcas de umbral, las franjas tipo piano, y como estaba acostumbrado a que las luces verdes siempre le indicaran el camino correcto, esta es probablemente la razón por la que empezó a girar a la derecha hacia la pista 05 derecha, en lugar de seguir de frente como indicaba claramente su carta. Los otros 2 pilotos probablemente vieron lo mismo que el comandante, pero también estaban ocupados realizando otras tareas. El primer oficial se estaba asegurando de que la lista de verificación previa al despegue estuviera completa y el piloto de relevo todavía estaba calculando las cifras de viento cruzado para la salida. Mientras la aeronave aún está girando para alinearse, el primer oficial dice, y el PVD aún no se ha alineado. Esto hace referencia a un instrumento llamado Paravisual Display, que es un pequeño instrumento ubicado en el panel antirreflejo que utiliza el localizador para mostrarle al piloto dónde está el eje de la pista activa y ayudarle durante las salidas con baja visibilidad. El piloto de relevo responde a esto y dice que no. El PVD no está disponible porque todavía nos faltan más de 45 grados por girar antes de estar en la dirección correcta de la pista. Y es cierto, pero no es la razón por la que el PVD no está activado aquí. La razón por la que el PVD no está activado es porque están en la pista equivocada. A las 23:16 con 23 segundos el capitán dice, «¿Todavía no está el PVD, eh? Bueno, no importa, puedo ver la pista bien, así que no está tan mal. Voy a poner esto en alta velocidad y 010 viene de la izquierda, ¿de acuerdo?»
Lo siguiente que sucede es que se puede escuchar en la grabadora de voz de cabina cómo los limpiaparabrisas se ponen en alta velocidad. Y luego se pueden escuchar los 4 motores acelerando, estabilizándose y después rugiendo a máxima potencia de despegue mientras el enorme Boeing 747 acelera por la pista. Así que en este punto es importante comentar por qué está sucediendo esto. Ya hemos hablado de por qué el capitán pudo haber cometido el error inicial de alinearse en la pista equivocada, pero hay varias cosas que deberían indicar a la tripulación que esta no es la pista correcta. Primero que nada, si hubieran mirado su pantalla principal de vuelo, habrían visto que el localizador que tienen sintonizado está indicando completamente a la izquierda, lo que significa que no están en la línea central de la pista 05 izquierda. Además, si miran su pantalla de navegación, el símbolo de la aeronave está muy hacia la derecha de la pista activa. Pero, además de eso, sabían que estaban entrando a una pista categoría 2, lo habían comentado antes en el briefing, y una pista categoría 2 tiene una iluminación muy distintiva. Toda la zona de toma de contacto está iluminada. Pero lo que están viendo frente a ellos en este momento son solo las luces de la línea central, y esas luces de la línea central son verdes. Y además de eso, los 3 pilotos acaban de comentar que la pantalla paravisual, que se supone debe estar ahí para guiarlos hacia la línea central, no se ha activado. Bueno, la razón de esto probablemente sea un caso clásico de sesgo de confirmación. Esto sucede cuando los humanos tenemos una idea en la mente de que cierto escenario está ocurriendo. Y en lugar de cuestionar ese escenario, solo tratamos de encontrar cosas que confirmen que el escenario que tenemos en la cabeza es el correcto y descartamos todas las señales que apuntan en sentido contrario. 11 segundos después del inicio de la carrera de despegue, el primer oficial dice 80 nudos. El capitán responde verificado y a las 23:17 con 16 segundos el capitán dice hay algo ahí, seguido solo un segundo después por el primer sonido de impacto. La aeronave impacta entonces contra varias barreras de concreto tipo jersey, hoyos en las pistas, excavadoras y aplanadoras. El impacto arranca ambos motores del lado izquierdo, causando un empuje asimétrico que gira la aeronave hacia la izquierda. Mientras esto ocurre, la cola de la aeronave impacta contra más obstáculos en la pista, arrancándola completamente del resto del fuselaje. La aeronave gira entonces en un movimiento antihorario antes de que ambas alas también se separen del fuselaje junto con los motores restantes. Cuando finalmente se detiene, la parte central de la aeronave, donde se encuentra la mayor parte del combustible, se incendia de forma incontrolable. Dentro de la aeronave hay un pandemonio comprensible mientras esto sucede. Varias de las salidas de emergencia están abiertas, pero cuando la tripulación de cabina intenta inflar los toboganes, se dan cuenta de que los fuertes vientos del exterior hacen imposible que los toboganes lleguen al suelo. Simplemente son arrastrados hacia el costado de la aeronave. 2 de los toboganes en realidad se activaron dentro de la aeronave debido a las fuerzas laterales extremas mientras la aeronave giraba en tierra. De los 179 pasajeros a bordo, 83 personas fallecen en el accidente y otras 39 resultan gravemente heridas. La investigación sobre la causa de este accidente comenzó de inmediato y se facilitó por el hecho de que pudieron localizar rápidamente la grabadora de voz de cabina y la grabadora de datos de vuelo, y también por el hecho de que los 3 pilotos sobrevivieron al accidente y pudieron ser entrevistados posteriormente. La investigación determinó que el accidente fue causado porque los pilotos perdieron la conciencia situacional al final del rodaje, lo que provocó que se alinearan y despegaran en una pista cerrada. Se consideró que los pilotos no revisaron la ruta de rodaje tan minuciosamente como debieron y no hicieron pleno uso de todo el equipo de cabina para asegurarse de que realmente estaban en la pista correcta antes de iniciar la carrera de despegue. Los factores que contribuyeron fueron el clima realmente adverso, la iluminación del aeropuerto menos que óptima y el hecho de que el tifón se acercaba, lo que posiblemente generó una presión de tiempo sutil sobre los pilotos. Como resultado de este accidente, se hicieron varias recomendaciones, incluyendo al aeropuerto de Taipei para mejorar su iluminación y finalmente instalar el radar de superficie que podría haber evitado que esto sucediera. También hubo recomendaciones para Singapore Airlines con respecto a capacitar a sus tripulaciones en el uso del Paravisual Display. Y además, se le obligó a agregar otro elemento a la lista de verificación antes del despegue para que los pilotos verificaran que, antes de iniciar la carrera de despegue, estuvieran en la pista correcta. También se envió una recomendación a Boeing para que proporcionara una mejor orientación a la tripulación sobre cómo operar los toboganes de evacuación de emergencia en caso de que los vientos fueran superiores a 25 nudos, que era la velocidad máxima de viento estipulada por Boeing para operar estas rampas.
Mi sentimiento personal al leer este informe es que muestra lo fácil que es que ocurra un error grave, incluso a profesionales diligentes y bien entrenados. Es muy importante, especialmente durante mal clima y situaciones estresantes, que reduzcas la velocidad y realmente te concentres en cada parte de tu operación. También es importante escuchar esa voz interior que generalmente te grita cuando hay algo que has pasado por alto o algo que está a punto de salir mal. Cada vez que escuches esa voz, simplemente reduce la velocidad, cuestiona lo que está sucediendo en ese momento en particular y repite la última lista de verificación que estabas haciendo.